Bueno, el tema de nuestra exposición es las elecciones. Comenzaremos dando a conocer cuál es el objetivo general de la exposición, posteriormente con una introducción donde nos permitiremos dar a la explicación unos conceptos que permiten entender como tal el tema de las elecciones, en nuestro caso de estudio que es Estados Unidos. Posteriormente pasaremos a entender con términos más técnicos todo el tema de las elecciones, ya cómo es el funcionamiento y el cuerpo de estas en Estados Unidos. Finalmente, una comparación con las elecciones que se dan en Colombia para dar a conocer también nuestras conclusiones. El grupo está integrado por Nicole Caicedo, Giovanni Spita y Juanita Padilla. Objetivo general: determinar cuál es la importancia de las elecciones en los diferentes sistemas políticos. Posteriormente, dar a conocer la comparación entre las elecciones de Estados Unidos y Colombia. En los estados modernos, el fenómeno más común es el de las elecciones, la designación de representantes a través del electorado. En las democracias existentes, las elecciones se celebraron mucho antes de que se impusiera el sufragio universal, es decir, el uso de las elecciones como técnica precedió la evolución de las democracias modernas. Es importante resaltar que las elecciones no son exclusivas de la democracia. Algunos ejemplos en los que los países no son democráticos pero celebran elecciones son: primero, en los países de socialismo real, cuyas constituciones consagraban el partido único, las asambleas representativas de la ex Unión Soviética, Hungría, Rumania se renovaban con exactitud periódica mediante elecciones. Segundo, en los países con gobierno autoritario, en los que no se cuestiona la exclusividad del poder en manos de los grupos dominantes. Ejemplo: Portugal bajo Salazar, Paraguay bajo Stroessner, el sistema autoritario de México hasta tiempo reciente o Filipinas bajo Marcos. En conclusión de lo anteriormente dicho, el concepto de elecciones varía según los sistemas políticos. La importancia de las elecciones difiere de un sistema político a otro. Las funciones de las elecciones cambian de sistema a sistema. Es importante resaltar que las elecciones han existido desde su significado más primitivo, desde que una comunidad se reuniera a elegir el líder. En el caso de nuestro estudio de caso es por medio del colegio electoral. Este es el cuerpo encargado de elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos desde 1964 y tiene 538 electores. ¿Qué importancia tienen las elecciones en los diferentes sistemas políticos? Para ejercer el sufragio, el elector debe tener la oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Solo quien cuenta con la posibilidad de escoger entre dos opciones, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio, además de tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas. Del contrario, no tendría opción. Las elecciones en las democracias occidentales. Las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal. Según la teoría democrática liberal, los líderes políticos de un país deben ser designados mediante elecciones. Sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y agrupaciones, no hay democracia. Las elecciones competitivas constituyen el rasgo distintivo de la democracia y el que nos permite distinguirla de otros medios políticos. Las elecciones son la fuente de legitimación del sistema político. Un gobierno surgido de elecciones libres y universales se reconoce como legítimo y democrático. Como podemos observar y como están siendo en las elecciones actuales en Estados Unidos, se está cumpliendo el principio para tanto ejercer el sufragio como para tanto considerar a un Estado democrático y visible frente al tema como tal de las elecciones. En este caso hay dos opciones, como se ve en la encuesta, Biden y Trump, y se ve cuál ha sido el tema o la persona que prefieren los electores en estos momentos. Funciones de las elecciones. Las funciones específicas de las elecciones dependen de las circunstancias sociales, instituciones y políticas. En países socialmente fragmentados, las elecciones pueden tener función de posibilitar la representación justa de los diferentes grupos socioculturales. Para analizar la función de los grupos socioculturales del contexto o como tal de las instituciones, analizaremos los resultados de las elecciones en Estados Unidos que se dieron en el año 2016. Estas se desarrollaron a partir de tres características. La primera, la división política de Estados Unidos. Trump fue electo en 2016 en medio de una inmensa animosidad y división partidaria en Estados Unidos. Y ese fenómeno se ha profundizado, indicó un estudio del Centro de Investigación Pew en octubre. El sondeo concluyó, entre otras cosas, que 3 de cada 4 votantes republicanos y demócratas no pueden ponerse de acuerdo sobre hechos básicos. Esto jugó a favor de Trump. La mayoría de los votantes verán la etiqueta del partido y dirán si tal vez es
si tal ese es el representante de mi partido, votaré por el que no puedo imaginar apoyar, lo que representa el otro partido. Aunque el estilo de gobierno de Trump ha jugado un rol en estas divisiones, ha tenido la ventaja de fortalecer su apoyo dentro de su propio partido. El presidente mantuvo un 89% de aprobación entre votantes republicanos, según Gallup. Aquí podemos notar la importancia de las instituciones. Como segunda característica, tenemos la combatividad electoral de Trump. Cuando Trump lanzó su candidatura para las elecciones de 2016, muchos creían que el paso de él hasta entonces magnate de bienes y raíces y celebridad de reality shows por la política sería fugaz. Pero primero sorprendió al vencer a todos sus rivales en las primarias republicanas y luego al ganar la presidencia frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. Aquí se tenía en cuenta que el presidente Trump y los comentarios de las personas era que era muy bueno, derribando a la gente, denigrando a sus oponentes, encontrando sus debilidades, entre otras cosas. Los más felices fueron todo el tema de la religión, todo el tema de los conservadores y los nacionalistas que celebraban por completo un nuevo presidente que haría cambios en la política migratoria y en la política comercial o exterior de América primero, que era lo que más impulsó su campaña. Finalmente, la tercera causa que podemos analizar acá es la economía y el empleo. La fortaleza de la economía y el nivel de empleo son factores clave en cualquier elección de Estados Unidos y hoy asoman como un pilar de la campaña por la reelección de Trump. La tasa de paro a nivel nacional cayó el 3,5%, su nivel más bajo en medio siglo, y la economía creció 266.000 puestos de empleo en noviembre. Aunque pueda discutirse cuántos de esos logros son méritos propios de Trump. Las cifras dieron sin duda un impulso político al presidente en medio de la batalla por el impeachment. Aquí se puede ver cómo tienen que influir todas las personas, las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, para que los grupos socioculturales también eligieran al presidente en las elecciones. Tres factores estructurales que determinan las funciones concretas de las elecciones. Primera, la estructura del sistema social. Clases, estratificación social, etnias, religión, grupos de presión y profundidad de los antagonismos sociales. Segundo, la estructura del sistema político. Sistema parlamentario presidencial, si se trata de un sistema parlamentario, predominio del parlamento o del gobierno o del jefe de gobierno. Organización del Estado, unitario federal, competencia o concordancia como pauta de conciliación de conflictos. Tercero, la estructura del sistema de partidos, número y tamaño de los partidos políticos y distancia ideológica entre ellos. En sociedades relativamente homogéneas, sin clivajes profundos con sistemas parlamentarios y con pocos partidos, las elecciones pueden tener las funciones. Primera, legitimación del sistema político, expresión de confianza, reclutamiento de las élites, representación de opiniones, ajuste de las situaciones. Para poder entender qué tipo de elecciones en Estados Unidos, es importante definir las funciones de elecciones no competitivas. Estas tienen tres funciones. La primera, la movilización de todas las fuerzas sociales, la aclaración de los criterios de la política comunista y la consolidación de la unidad político-moral. Por otro lado, están las funciones de las elecciones semicompetitivas. Estas abarcan diferentes situaciones históricas de elecciones y es que no son completamente libres occidentales ni del todo represivas del diseño político. Sus funciones se orientan más hacia las elecciones. Primero, el intento de legitimar las relaciones de poder, la distensión política hacia adentro y el mejoramiento de la imagen. Ya concluimos con esta parte de la introducción que nos servirá para entender cosas básicas como por qué las elecciones son importantes, qué son y qué tipo de elecciones son Estados Unidos. Estados Unidos son tipo de elecciones competitivas a partir de las características que se nombraron anteriormente. Posteriormente a eso ya podemos seguir con la explicación como tal de cómo es el proceso de elecciones con términos más técnicos. Ya para ahondar en la situación de las elecciones a un caso en específico, el de Estados Unidos, se puede decir que este país tiene un proceso llamado elecciones primarias. Estas se basan en la acción del electorado para elegir a sus nominados o a sus líderes que posteriormente se presentarán a las elecciones generales. Estas tienen origen en el movimiento progresista de Estados Unidos, representado por Robert Lafayette, ex gobernador de Wisconsin, con el fin de introducir más competencia dentro de los partidos políticos a la hora de elegir sus candidatos. Antes de la existencia de esta práctica, los candidatos se elegían por caucuses privados y convenciones.
lo cual no era una elección directa. Entonces se puede decir que lo que estas elecciones han fomentado es la competencia, mejorando el grado de responsabilidad adquirido por los candidatos y mejorando el grado en que los candidatos representan al electorado. Aunque el problema o la crítica que últimamente se les realiza a estas elecciones es que aumentan la ventaja que muestran los candidatos previamente nominados frente a los candidatos recién incorporados y sin experiencia en dicha nominación, por lo que se presentan cada vez menos candidatos. Para que se puedan nominar candidatos se tienen que hacer mediante caucuses, elecciones primarias y convenciones del partido. Los caucuses son asambleas locales en donde los votantes deciden los nominados a mano alzada. Un ejemplo de estos se da en estados como Arizona o Utah, donde se vota de esta forma, pero no con elecciones primarias. Cuando uno de los candidatos cuenta con los votos de suficientes delegados, el partido político celebra su convención para nominar a su candidato para las elecciones. Por otro lado, la convención del partido es el acto de nombramiento del nominado, aunque la verdadera batalla para la nominación se realiza en los caucuses y en las elecciones primarias de cada uno de los estados. No solo los de las elecciones presidenciales buscan votos de esta forma, sino que hay otros cargos que también las usan, como los gobernadores o los nominados para el Congreso. Para que los ciudadanos puedan votar, estos se deben registrar. Debe ser ciudadano y además tener un domicilio o dirección postal en el país. En algunos estados, cuando un ciudadano se registra, existe la opción de afiliarse a un partido político si se desea participar en la elección primaria, en el caucus o en la convención de dicho partido. No importa qué día se hace la afiliación a un partido, pero no se puede afiliar a dos partidos al tiempo. La clasificación se puede dar entre primarias partidistas y no partidistas. Las primeras, a su vez, se dividen en abiertas, cerradas y semicerradas. Las primarias abiertas, se puede decir que aquí no importa la afiliación del votante, pero no se puede votar en las primarias de ambos partidos. Las segundas son las primarias cerradas. Aquí solamente los votantes registrados con un partido pueden votar en la primaria de dicho partido. Los independientes o no afiliados pueden participar si se han afiliado con antelación. Y las terceras, las primarias semicerradas, donde los votantes afiliados solo pueden votar en la de dicho partido. Los votantes no afiliados pueden elegir votar en la primera de uno de los partidos sin que esto requiera afiliarse a dicho partido. Por otro lado, las primarias no partidistas, en donde los candidatos, independientemente de su afiliación a un partido político o están incluso no afiliados, compiten entre sí para ser nominados. No hay primarias separadas. Aquí existe un tipo, las primarias top 2, en donde todos los candidatos se presentan a una única elección. Todos los votantes, afiliados o no, pueden participar en ella. Y los dos candidatos que tengan más votos irán a la elección general. Estas se encuentran en Washington, California y Alaska. En la mayoría de los estados, el Partido Demócrata y el Partido Republicano utilizan el mismo tipo de primarias. Hay 47 estados con primarias partidistas y de todas ellas hay 18 estados con primarias cerradas, 18 con primarias abiertas, 7 con primarias semicerradas y por último 4 estados con un tipo de primarias mixtas. Los 4 estados restantes tienen un sistema no partidista, es decir, top 2. Pero para dar uso de un tipo de primaria puede esto verse dependiendo del escenario de cada estado y sus partidos, el demócrata o el republicano. La primera situación se da en estados fuertemente dominados por uno de los partidos. Otra situación se da en estados débilmente dominados por un partido donde el partido ganó pero no con una amplia mayoría respecto al otro. Y la última situación donde los estados oscilan entre dos partidos en distintas elecciones, como por ejemplo Florida, Nevada, Ohio o Virginia. Esto puede suceder en el sistema de una o dos rondas. El nominado del partido que domina fuertemente un estado es prácticamente seguro que será elegido en las elecciones generales. Por lo tanto, las primarias son un filtro para poder elegir a un buen candidato.
Asimismo, las primarias cerradas pueden tener votantes con determinados comportamientos, unos con un voto sincero, donde éste opta por su candidato más preferido, valorando tanto su cercanía ideológica como su carisma o competencia, y el voto estratégico. Aquí el votante opta por aquel candidato que tenga más opciones de ganar al nominado del partido rival. Un ejemplo en este contexto es que si el partido político que celebra la elección primaria domina fuertemente un estado, entonces ahí habrá un voto sincero. O si por el contrario el estado oscila entre dos partidos o un partido débilmente, los votantes anticipan el resultado de las elecciones generales. Las primarias abiertas tienen 4 estrategias. La primera es una elección sincera del partido y un voto sincero, donde el votante participa en la primaria del partido que prefiere y vota de manera sincera por su candidato más preferido. La segunda es la elección sincera del partido y un voto estratégico, donde el votante participa en la primaria del partido que prefiere y vota por aquel candidato que tenga más opciones de ganar las elecciones generales. La tercera es la elección estratégica del partido y un voto sincero, donde el votante participa en la primaria del partido rival y opta por aquel candidato del partido rival que le resulta más preferido. Y la cuarta es una elección estratégica del partido y un voto estratégico, donde el votante participa en la primaria del partido rival y opta por aquel candidato que tenga menos opciones de ganar las elecciones generales. De este modo, favorece indirectamente a su candidato más preferido. En las semicerradas pueden existir dos casos. El primero, cuando el Estado está fuertemente dominado por un partido, la primaria semicerrada permite que los votantes independientes participen en la elección del nominado del partido dominante. Y el segundo caso, cuando el Estado oscila entre dos partidos o está débilmente dominado por un partido, la primaria evitará el efecto perverso de votar al candidato débil del partido rival. Pero en las top 2 hay dos comportamientos. El primer comportamiento es el voto sincero, donde se vota en la primaria por el candidato más preferido teniendo en cuenta la cercanía ideológica y su competencia. Y el segundo comportamiento es el voto estratégico, donde se vota en la primaria por un candidato que no sea el más preferido o el más competente, con el fin de evitar que uno de los candidatos menos preferido acabe ganando las elecciones generales. Es así como en un estado fuertemente dominado por un partido, es de esperar que dos candidatos pertenecientes o afiliados a un mismo partido acaben siendo nominados a las elecciones generales. Las elecciones generales serán competitivas, lo cual a su vez incentivará la participación electoral. Es así como esta elección es el método que los estados usan para seleccionar a un potencial candidato presidencial para luego pasar a un proceso de convenciones nacionales, y esta es la instancia donde se ratifica la elección final de un partido político de sus candidatos a presidente y a vicepresidente. Bueno, aquí para ser nominado como candidato a presidente, normalmente el aspirante debe en primer lugar ganar la mayoría de los delegados, esto por medio de las primarias realizadas con antelación. Posteriormente, la elección se confirma a través del voto de los delegados durante la convención nacional. En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría de los delegados durante las primarias y las asambleas del partido, los delegados de la convención eligen al candidato que van a nominar. Esto sucede a través de rondas de votación adicionales. Hay dos tipos principales de delegados. El primero son los delegados comprometidos, que deben apoyar al candidato que se les asigna durante el proceso de las primarias. Y el segundo tipo son los delegados no comprometidos o superdelegados, que pueden apoyar al candidato presidencial de su preferencia. Es entonces que luego de todo este proceso, y en el caso de las elecciones para presidente y vicepresidente, el resultado no depende directamente del voto ciudadano. Los ganadores son determinados por el voto de los electores en el colegio electoral. Aquí cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso. Hay exactamente 538 electores en total,
Los partidos políticos son los que eligen su propia lista de posibles electores. El candidato necesita el voto de por lo menos 270 electores para ganar la elección presidencial. Cabe resaltar que la Constitución no les exige a los electores que sigan el voto popular de su estado, aunque la mayoría lo hace. Por ello, en estas elecciones es posible ganarlas así haya perdido el voto del ciudadano. Si ningún candidato gana en el colegio, la votación queda a cargo de la Cámara de Representantes. Si nos centramos en estos momentos en el caso actual de las elecciones 2020 entre Donald Trump y Joe Biden, claramente hay que hablar de las primarias que se dieron este año, dado que Trump puede presentarse para ser reelecto para un segundo periodo de gobierno. De acuerdo con la 22ª enmienda constitucional, las primarias en el Partido Republicano no tuvieron que darse, mientras que en el Demócrata sí. En Estados Unidos se dio este proceso de primarias en los primeros meses del año por medio de una elección directa, donde los votantes emiten sus votos por una lista de delegados para una convención de nominación de un partido político, quienes luego eligen al nominado presidencial de su partido. Además, se eligen 34 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes de forma simultánea con las elecciones presidenciales. Asimismo, como es de costumbre, se organizaron una serie de debates presidenciales televisados entre los dos principales candidatos, así como uno vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris. Ambas fórmulas fueron elegidas por ambos candidatos. Como no me centraré en el republicano, hablaré de cómo fueron estas primarias y asambleas o caucus en el Partido Demócrata que concluyeron con la Convención Nacional Demócrata de 2020. A fin de asegurar la nominación, un candidato tendrá que recibir al menos 1.991 de las 3.979 delegados. Si en la Convención Nacional Demócrata ningún candidato consigue los delegados necesarios, se procederá a una segunda votación donde los delegados que apoyaron a candidatos que tengan difícil la elección podrían cambiar su voto y donde entrarían los controvertidos superdelegados, como ya lo dije anteriormente. En esta segunda votación será necesario obtener 2.376 de los 4.750 delegados y superdelegados. Esta división entre el establishment y las alas progresistas del partido se ha reflejado en varias elecciones previas a las primarias del 2020, especialmente en el 2017 con la elección para el presidente del Comité Nacional Demócrata entre Tom Pérez, siendo el presidente, eligiéndose como presidente, y el progresista Keith Ellison, siendo elegido como vicepresidente. Bueno, ahora les hablaré acerca del ganador por estado. Como ven, la mayoría de estados es de color amarillo. Biden es el de color amarillo, es decir, que fue el que ganó, como ya lo sabemos. Sanders es el azul y Pete Buttigieg es gris. Él solo obtuvo un estado y pues eso lo veremos más adelante. Como se ve entonces, la elección estuvo reñida entre Joe Biden y Bernie Sanders, donde se creía que Sanders quedaría como representante demócrata, pero el ganador resultó siendo Biden, con el apoyo de 2.716 delegados y el voto popular de 16.255.014 votos. Este ganó en 43 de los 50 estados como Alabama, Nueva York, Ohio y Washington, mientras que Sanders tuvo votación de 1.112 delegados y un voto popular de 9.177.315 personas, ganando solo en 8 territorios, entre estos California y Nevada. Otra candidata que estuvo y tuvo mucha relevancia, pero no lo suficiente, fue Elizabeth Warren con el voto de 63 delegados y un voto popular de 2.752.288 votos, pero no ganó en ningún estado. Vale aclarar entonces que Pete Buttigieg ganó en un estado en Iowa con un voto popular de 900.515 personas y con 21 delegados. Como ya lo dije, en el mapa es el único estado de color gris. Siguiendo este hilo conductor, Kamala Harris, siendo la fórmula vicepresidencial de Biden, se presentó como candidata, pero antes de las primarias suspendió su candidatura y pues ahora es vicepresidenta. Bueno, la fórmula vicepresidencial.
La Convención Nacional Demócrata se dio entre el 17 y el 20 de agosto, y allí fue cuando Biden fue electo como candidato a su partido y eligió a Kamala como su fórmula vicepresidencial. Bueno, para este partido las primarias se dieron en los diversos estados en diferentes fechas, exceptuando el 3 de marzo, que ya les diré de qué se trata. Bueno, las primeras primarias se dieron en Iowa el 3 de febrero. El 3 de marzo es lo que llaman el supermartes, donde gran parte de los estados realizan sus primarias. Estados como Arkansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Massachusetts, entre muchos otros, las realizan y las últimas ya se dan en Kentucky el 23 de junio. Entonces, pues ahí ustedes ven el mapa de los 50 estados de Estados Unidos, coloreados respecto a la fecha en la que se dan estas elecciones. Aquí también les quería mostrar como una pequeña gráfica que expone la cantidad de porcentaje que obtuvo cada candidato que estaba en las primarias de los demócratas respecto a los delegados que habían. Entonces, claramente, pues Biden ganó y tuvo porcentaje de 52,08%, como ya les dije. Obtuvo el apoyo de 2.716 delegados de 3.979. Bernie solo el 26,87%. Elizabeth el 8,39% y así sucesivamente. Incluso Pete Buttigieg, que fue uno de los que pudo dominar un estado popularmente, que fue Iowa, como ya les dije, solo tuvo el 2,72% con un apoyo de 21 delegados nada más de los 3.000 que habían. Por otro lado, y ya para como terminar, aunque la coyuntura electoral en Estados Unidos siempre se muestra pues como con una constante competencia entre republicanos y demócratas, pues a las elecciones presidenciales y cualquier cantidad de elecciones, se presentó en este caso, como anteriormente, el Partido Libertario con la candidata Jojo Jorgensen y su acompañante vicepresidencial Spike Cohen, mientras que por otro lado está pues el Partido Verde, que tiene a Howie Hawkins y a Angela Walker como su vicepresidente. Teniendo en cuenta que la realización, conceptualización, su importancia y las funciones de las elecciones varían y difieren en un sistema político a otro, vale la pena dentro de los sistemas políticos democráticos diferenciar entre Estados Unidos y Colombia. Por un lado, las elecciones de Estados Unidos son de tipo primarias, las cuales se diferencian en 4 grupos: abiertas, cerradas, semicerradas y top 2, en donde el electorado elige a sus líderes que más tarde se presentan a las elecciones generales. A diferencia de Colombia, país en el que las elecciones presidenciales se hacen de manera directa, los candidatos republicanos y demócratas se someten a los escrutinios en los 50 estados de la Unión para ganar unos delegados del colegio electoral que les permitan obtener la nominación de su partido para la elección final. Los caucus y las primarias son las fórmulas que emplean ambos partidos, según sus cálculos estratégicos para cada estado. En Colombia no existen caucus, basta con registrarse en la registraduría para poder ejercer el derecho al voto. Ambos países tienen en común llevar a cabo la realización de las elecciones presidenciales cada 4 años. De acuerdo con la 20ª enmienda, el mandato presidencial de Estados Unidos comienza en el mediodía del 20 de enero del año siguiente a la elección. Esta fecha es conocida como Inauguration Day, la cual marca el principio del mandato de 4 años tanto del presidente como del vicepresidente. La ceremonia de posesión presidencial en Colombia desde 1886 ha sido costumbre que el mandato presidencial inicie el 7 de agosto del mismo año en que se realiza la elección. Por otro lado, una gran diferencia entre estos dos estados es que mientras en Estados Unidos se permite la reelección presidencial, en Colombia la Constitución de 1991 prohíbe totalmente la reelección presidencial. La organización electoral en Colombia está conformada por: primero, Consejo Nacional Electoral, que se encarga de elegir al registrador nacional del Estado civil, conocer los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones, vigilar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, realizar los escrutinios, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas,
y reglamentar los espacios televisivos para la divulgación de ideas, entre otras funciones. Segundo, Registraduría Nacional del Estado Civil, que se encarga de organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, así como todo lo relacionado con la identidad de las personas y el registro civil. La registrador nacional es nombrado por las altas cortes mediante un concurso de méritos. En las elecciones colombianas, el umbral, el cual se define como el número mínimo de votos que debe alcanzar un partido político para participar en la participación de curules, se rige de la siguiente manera. Para el Senado de la República, las listas deben obtener por lo menos el 2% de los votos. Para la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales y las juntas administradoras locales, las listas deben obtener por lo menos el 50% del cociente electoral. Por cociente electoral se entiende el número total de votos válidos dividido por el número de curules a proveer en las circunscripciones electorales donde se elijan 2 curules. Se aplicará el sistema del cociente electoral, con sucesión a un umbral del 30% del cociente electoral. Como conclusión, las elecciones no son exclusivas de las democracias, ya que representan el método democrático para designar a los representantes del pueblo, sin importar que un Estado sea o no democrático, como en el caso de los países de socialismo real, como la ex Unión Soviética, Hungría y Rumania, en países con sistemas de gobierno autoritario, como en el caso de Portugal bajo el gobierno de Salazar, Paraguay bajo Stroessner, México, Filipinas, entre otros, ya que también representan una técnica de designación de representantes sin necesidad de tener algún contenido democrático, y se renovaban periódicamente en un tiempo determinado mediante elecciones. Como conclusión, en el caso de Estados Unidos, vemos que las elecciones primarias son muy importantes para las elecciones de ese país, ya que sin eso no habría un candidato. Se puede presentar la competencia que hay entre los partidos y la democracia que se desarrolla a partir de las personas y delegados, ese papel que desarrolla la ciudadanía a la hora de las elecciones. Por otro lado, en estos momentos, dada la situación, toca esperar qué pasa con las elecciones actuales, independientemente del voto popular, ya que se da de forma indirecta y el que desarrolla la elección es el colegio electoral.